Bueno, si hacemos un poquito de memoria, recordando ese documento que habíamos visto al comienzo, en la primera clase de instalaciones eléctricas, habíamos visto que una vez relevada la información previa del emprendimiento doméstico, industrial o comercial al que le pretendemos diseñar la instalación se diseña en base al planteo de 10 puntos, que los teníamos enumerados acá. De esos 10 puntos, el primero era situar e identificar todas las cargas eléctricas y sus características. Lo habíamos hecho sobre este plano que tenemos a la vista justo en este momento. De ahí pasábamos a un segundo punto que era determinar las intensidades nominales de cada una de esas cargas. Lo habíamos hecho también carga por carga y habíamos determinado incluso la potencia total de la instalación que nosotros estamos desarrollando. El tercer punto era ubicar e identificar los tableros eléctricos. Habíamos definido qué era tablero eléctrico. Ubicar e identificar las líneas y los circuitos terminales que compondrán la instalación a desarrollar. Habíamos visto que eran las líneas principales, seccionales y circuitos terminales. Y representar los esquemas topográficos, en donde habíamos visto que eran los esquemas topográficos, perdón. En realidad podría ser uno solo, que es donde representamos todas las cargas en una distribución espacial a escala dentro de una vista en planta del inmueble. Acá lo dividimos en tres planos diferentes, en tres esquemas diferentes, porque en uno representamos las máquinas, en el otro los tomacorrientes, en el otro los circuitos de iluminación. En cada uno de ellos el respectivo tablero seccional de máquinas, de tomacorrientes y de iluminación. En todos aparece el tablero principal, que es único, pero lo tenemos para tenerlo ubicado en cada uno de ellos, y el tablero de medición o medidor, como tenemos identificado allí. Luego de haber visto los esquemas topográficos, habíamos pasado a el esquema unifilar de la instalación, que era una vista ordenada de todos los tableros, de todas las líneas seccionales, de la línea principal y de todos los circuitos terminales de las máquinas, de los tomacorrientes y de iluminación, que básicamente tenemos la misma cantidad de tableros, la misma cantidad de líneas y la misma cantidad de circuitos que teníamos recién en los esquemas topográficos, nada más que aquí ordenados. Recién en los topográficos lo teníamos ordenado en función de la distribución real de las máquinas dentro de la vista en planta, distribución real de los tomacorrientes dentro de la vista en planta, distribución real de los artefactos de iluminación dentro de la vista en planta de nuestro emprendimiento. Acá lo que vemos es una posición ordenada de los tableros según su jerarquía, las líneas y los circuitos. Esto nos permite de manera bastante simple transformar este esquema unifilar o diagrama unifilar en una tabla en donde vamos a representar cada una de las líneas y cada uno de los circuitos denominándolo según el final y el comienzo. Por ejemplo, el circuito terminal de la máquina 1 se va a llamar M1-TM. La línea seccional de máquinas se va a llamar TM-TP. Y la línea principal se va a llamar TP-M. Y así con todas las cargas. Eso se transforma en esta tabla que tenemos aquí, donde están enumerados cada una de las líneas y circuitos. Acá vamos de menor jerarquía a mayor jerarquía, es decir, tenemos primero los circuitos terminales, después las líneas seccionales y al final la línea principal. En cada uno de ellos identificábamos en una nueva columna también el nivel de tensión, si era 220 o 380 volts, es decir, si las máquinas son monofásicas o trifásicas, si los tomacorrientes son monofásicos o trifásicos, la iluminación, que es por defecto monofásica, y después cuando vamos a las líneas seccionales, si es una línea seccional que alimenta tableros, que va a tener carga solo monofásica como la iluminación, la vamos a diseñar monofásica, y si es una línea seccional como la de tomas o la de máquinas, que alimenta tanto a cargas monofásicas como trifásicas, la línea deberá ser trifásica. La misma regla aplica para la línea principal. Y la parte más interesante del comienzo del uso de esta tabla, del esquema unifilar transformado en tabla, es que aquí vamos a empezar a hacer cálculos. Entonces vamos a representar o a indicar para cada carga, para cada línea seccional y para la línea principal, la intensidad nominal en amperes. En los circuitos terminales era la intensidad que habíamos calculado para cada carga o grupo de cargas. En las líneas seccionales iba a ser la suma de la intensidad de cada circuito terminal asociado a esa línea. Por ejemplo, en el tablero de máquinas a tablero principal, esa línea seccional que da 125,55 amperes,
es la suma de la corriente de la máquina 1 más la máquina 2 más la máquina 3. En la de toma corrientes, que es TTC-TP, 27,3 amperes, es la suma de 10,5 más 16,80. Y en iluminación, la suma de las 4 corrientes de iluminación. Finalmente, para la línea principal, los 171,09 amperes que van a tener que ingresar o pasar a través de esa línea, van a ser la suma de los 125,5 de la línea seccional de máquinas, de los 27,3 de la línea seccional de tomas y de los 18,24 de la línea seccional de iluminación. Entonces, por eso lo hemos ordenado de menor a mayor jerarquía, porque en la medida que nos vamos a las líneas seccionales y principales, esas intensidades surgen de los datos que teníamos un poco más arriba. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Con esta parte introductoria. Sí, profe. Perfecto. Después pasamos... Una sola consulta. Dígame. ¿Cuál era la diferencia de colores? ¿Por qué estaba el rojo y el verde? Los tenemos diferenciados porque en algún momento nos va a ser útil saber cuáles de estas líneas o circuitos corresponden a iluminación o a fuerza motriz. Si ustedes le prestan atención, a mí me aparecen un color tirando anaranjado, rosa, digamos, M1TM, M2TM, M3TM y así hasta TCT, TTC. Esos son circuitos de fuerza motriz. Fuerza motriz es todo lo que sea máquinas, todo lo que sea toma corrientes. Todos los que están en celeste o verde, como lo vean ustedes, son los circuitos de iluminación. Entonces, por ejemplo, las líneas seccionales están pintadas en rosa o naranja, las que corresponden a las líneas seccionales de máquinas y de toma corriente, que son fuerza motriz. En celeste o verde, según como lo vean ustedes en pantalla, lo que corresponde a iluminación. Y la línea principal tiene un color amarillo diferente. ¿Por qué? Porque la principal es común, tanto para los circuitos de iluminación como para los circuitos de fuerza motriz. Toda la corriente, sin importar de qué tipo de circuito de línea sea, pasa por la línea principal. Entonces, por eso la tenemos diferenciada. A eso obedecía la diferencia de colores. No es nada que estemos utilizando por el momento, lo vamos a ver sobre el final de la clase de hoy, a la utilidad de haber diferenciado esos colores. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, a continuación lo que teníamos y que estudiamos a fondo la semana pasada eran los diferentes tipos de instalaciones, las que serían embutidas, que podían ser cañerías puestas en canales efectuados dentro de la mampostería de una vivienda o de un taller o de una industria, que después queda todo tapado en revoque y lo único que vemos son las cajas donde van a ir los tomacorrientes, estas de abajo, las llaves de iluminación tal vez un poco más arriba, caños bajo revoque, a la vista, como tenemos en este gráfico de arriba a la derecha, cada uno con sus particularidades, más fácil de construir cuando es a la vista, estéticamente más presentable cuando es bajo revoque, cable canal, que es el que tenemos aquí abajo, que nos permite construir instalaciones cuando ya tenemos todo terminada la mampostería sin necesidad de calar ni atornillar nada a la pared, cada uno con sus practicidades. A nivel industrial, cuando hacemos una instalación en la pared, es común que la hagamos con caño a la vista. Lo de cable canal, como es una instalación relativamente frágil, pongámosle, porque si nosotros lo enganchamos posiblemente se le sale la tapa y todo eso, se reserva para modificaciones de instalaciones domiciliarias o, por ejemplo, es muy común en instalaciones de oficinas, no así en un taller o en una industria. Y en instalaciones domiciliarias es muy común que sea el caño bajo revoque porque es el que estéticamente queda mejor presentado. Después teníamos instalaciones subterráneas que podían ser en túnel, como la que tenemos a la vista aquí a la izquierda, que se abre un canal en el terreno, se ponen unas ménsulas y sobre ellas se depositan los cables, después arriba se pone una tapa y se puede transitar sin ningún problema, con la particularidad de que más allá de que es costosa esa construcción, yo levanto la tapa que cubre el túnel y tengo acceso a cables, ya sea para repararlos, para sacar alguno o para agregar otro. Otra alternativa es directamente enterrado el cable, hacemos una zanja en el terreno como tenemos en el gráfico de la derecha, depositamos el cable, ponemos una cobertura de arena y después arriba ladrillos para proteger ese cable, de modo que cuando lo tapemos con tierra y crezca el pastito allá arriba, si en algún momento hacemos una excavación, nos encontremos primero con los ladrillos y eso nos esté advirtiendo de que debajo algo seguro que hay y debemos tener cuidado. Otros tipos de instalaciones muy comunes en la industria es la que tenemos aquí representada arriba, que son bandejas abiertas,
allí se depositan cables. La particularidad, a ver, es muy parecido al túnel, con la diferencia que como está suspendido del techo o de la pared, no necesito taparlo porque no vamos a estar circulándole por arriba. Instalaciones a la intemperie, como podría ser esta que tenemos abajo a la derecha, que es suspendido de un poste a 5 metros de altura, un cable preensamblado, apto para que lo vamos a estudiar en un rato, o las instalaciones móviles, como por ejemplo en este artefacto que tenemos abajo a la izquierda, que tiene un cable que se llama tipo taller, que lo vamos a estudiar en un ratito, que es un cable que no forma parte de las instalaciones fijas, sino que acá, por ejemplo, en las puntas que tiene libre, va a ir conectado el enchufe, la ficha macho, con la cual lo vamos a enchufar a donde nos haga falta. Eso forma parte de los artefactos, es el equivalente al cable de un velador, al cable de una plancha o de cualquier otro electrodoméstico, que es un cable que no forma parte de la instalación que diseñamos nosotros, pero al fin y al cabo es un cable que lo pone el fabricante o puede que lo armemos nosotros cuando compramos el artefacto. Por ejemplo, compramos un compresor de aire, posiblemente venga preparado para que nosotros le montemos el motor y a ese motor le pongamos el cable con el cual conectarlo a la red eléctrica con una instalación de estas características que se llaman instalaciones móviles. Dicho eso, pasamos ya a un tema que no hemos visto, que es la selección de los cables que vamos a utilizar según el tipo de instalación. Entonces, si vamos a definir el tipo de instalación que vamos a hacer en nuestra construcción, tenemos que ver qué cable vamos a poner. Arranquemos por conocer cuáles son los cables posibles. El más común de todos, que se llama cable simple aislado, que es común en la jerga eléctrica identificarlo como cable deslizante, como cable flexible o como cable antillama, que es un cable construido según norma IRAM NM 247-3. Es el cable común que se pone en cualquier instalación doméstica cuando va en cañerías o en cable canal. Deslizante, ¿por qué es deslizante? Porque nos permite con la cinta pasacable hacerlo deslizar desde un extremo del cable hasta el otro, tendidos de lo mejor 6, 7, 8, 10 metros. Como les expliqué la semana pasada, pasamos la cinta pasacable dentro del caño para que aparezca desde un extremo hacia el otro. Esa cinta es un alambre de acero suficientemente flexible recubierto en plástico que en un extremo tiene una punta que le permite ir explorando el caño hasta llegar al otro extremo, y en el que queda fuera nos permite a través de un ojo conectar todos los cables que nosotros querramos, atarlos a esa cinta pasacable. A ver, si hacemos un grafiquito rápido, como para que ustedes se ubiquen, podemos tener una boca acá, una boca acá, esto puede estar a una determinada cantidad de metros, y un caño que va a unir las dos bocas esas. Ese caño puede ser que sea un caño a la vista, en la pared o suspendido del techo, por ejemplo los caños que alimenten las bocas de iluminación en el techo, o puede ser un caño bajo revoque en nuestra casa. Nosotros tenemos la cinta pasacable, que es un rollo de ese alambre que les decía suficientemente flexible, que tiene un ojo en un extremo y una punta exploradora, pongámosle, en la otra. Esta punta se introduce acá y nosotros lo vamos empujando con la mano, se va deslizando por el interior del caño hasta que llega al otro extremo. Cuando llegó al otro extremo, aquí nos queda el ojo disponible, ¿y qué hacemos? A todos estos cables que tenemos representados acá, si son los que necesitamos introducir en ese caño, los atamos a ese ojo, y desde aquí con la mano comenzamos a tirarlo hacia afuera desde la boca de la derecha, y automáticamente los cables se van embutiendo en el interior del caño. Ya en las próximas clases vamos a ver cómo se dimensiona el caño adecuado según la cantidad de cables que debemos pasar. Pero de ese modo, todos los cables, cuando llegan hasta este extremo, los cortamos de acá y nos quedan embutidos en nuestra cañería para después hacer las interconexiones. Bueno, en esos casos se usa este cable, que por eso se le llama deslizante, porque es lo suficientemente flexible y tiene esta aislación de PVC externa que permite que se deslice dentro de las cañerías. Se le llama antillama porque normalmente el compuesto de PVC es un compuesto el que se utiliza para los cables que no mantiene la combustión. Es decir, mientras hay llama y lo dejamos en el fuego, básicamente, se quema. Pero si se apaga la llama, no mantiene la combustión. Entonces no transmite la combustión. Por ejemplo, este cable pasa a través de una boca, de un lado de una pared. Dibujamos acá abajo, tenemos una pared. De este lado tenemos un dormitorio, del otro lado tenemos otro dormitorio. Desde aquí armamos un toma corriente, aquí el otro, interconectados.
En la medida que acá se produzca un incendio y se comience a quemar el cable, si el incendio se extingue, el cable no hace que se transmita hacia el otro lado la llama y me provoque un incendio en el dormitorio del costado, básicamente. Por eso se le llama antillama. Y todo eso viene derivado de la norma bajo la cual se construye. En síntesis, vamos a la construcción, cordones de cobre de múltiples filamentos, lo suficientemente flexibles, por eso múltiples filamentos finitos, aislados en una vaina de PVC. Estos cables pueden ser simple aislado para conductor activo. ¿Qué son los conductores activos? Las fases de nuestra instalación y el neutro. Según la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, los colores de los cables reservados para fase en Argentina son el rojo, el negro y el marrón. Esos tres colores son los reservados para las fases, los vivos. Si nosotros tenemos una instalación monofásica, vamos a tener solo una fase. Podemos usar cualquiera de los colores para esa fase. Ahora, si nuestra instalación es monofásica, adicionalmente vamos a tener un conductor neutro. Para el conductor neutro se utiliza el cable de color celeste. Entonces, si nuestra instalación es monofásica, vamos a tener siempre un cable celeste y uno rojo, negro o marrón, según lo que hayamos conseguido. Si nuestra instalación es trifásica, vamos a tener mínimamente un rojo, un negro y un marrón. Y si a su vez esa instalación trifásica tiene neutro, va a tener un cable celeste para identificarnos cuál es el neutro. Esos cables tienen aislación apta para 750 volts. Hay otro cable que se utiliza siempre acompañando estos, que es el conductor de protección o puesta a tierra, que ya vamos a ver en un par de clases cuándo se pone ese cable, que es otro cordón igualmente flexible, pero este de color verde con amarillo. Para puesta a tierra se reserva exclusivamente ese color para que sea perfectamente identificable y no se nos confunda con los otros. Nunca se tiene que usar ese conductor como conductor activo. ¿Por qué? Porque tiene una aislación solamente apta para 500 volts. Entonces en una instalación que tengamos 380 volts va a estar muy jugada, muy justita. Entonces por eso el conductor de puesta a tierra es verde y amarillo y no se utiliza nunca ni como conductor activo ni como fase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, continuamos entonces. Otro tipo de cables que vamos a tener son los cables que se llaman subterráneos, ajustados a norma IRAM NM 2178. Estos cables, como son aptos para estar bajo tierra, y como vimos recién, podía ser una instalación directamente enterrada, una instalación en túnel, o cuando lo vamos a poner sobre bandejas metálicas, necesitamos que tengan lo que se llama aislación reforzada. Entonces estos cables, según esta norma IRAM que está mencionada, la NM 2178, tienen una aislación apta para, recién cuando vimos con cables flexibles o antillama, decíamos 750 volts los de fase o neutro y 500 volts el de puesta a tierra. En este caso, la aislación reforzada es para 1100 volts o 1,1 kilovolt. ¿Por qué? Porque es un cable que también tiene múltiples filamentos de cobre, con una aislación de PVC similar a la que habíamos estudiado recién para los cables deslizantes, nada más que dadas sus características constructivas, la parte de cobre tiene menos flexibilidad que la de un cable deslizante como el que estudiamos recién, y tiene a su vez una segunda capa aislante de un PVC especial que es resistente a los agentes externos como la humedad o incluso la intemperie en algunos casos. Entonces, por eso se le llama aislación reforzada. Eso le permite ir directamente puesto bajo tierra, ir puesto en un túnel en donde va a estar sujeto a humedad, o ir puesto en una bandeja donde está apoyado sobre, digamos, un componente metálico que podría llegar a dañar una aislación común. Estos cables pueden ser unipolares, como el representado que les estoy rayando en este momento, que tenemos los filamentos que corresponden a una fase, con el respectivo aislamiento de fase, con el respectivo aislamiento mecánico externo. Pueden ser bipolares, tripolares, tetrapolares o hasta pentapolares. Es decir, un unipolar cumple la función de ser o una fase o neutro. Un bipolar tendrá fase y neutro. Un tripolar tendrá tres fases. Será un cable trifásico como el que tenemos representado acá. Luego podemos tener un tetrapolar que tendrá las tres fases,
rojo, marrón, negro, más otro extra de color celeste para su uso como neutro, y puede ser pentapolar, porque como en el caso de abajo tendría el negro, el marrón, aparecería el rojo por allá atrás que no ha quedado visible acá, el celeste para neutro y el verde con amarillo para puesta a tierra. ¿Qué quiere decir? Bajo una misma cobertura mecánica tenemos una fase o el neutro, una fase y el neutro si es bipolar, las tres fases y el neutro si es tetrapolar, las tres fases si es tripolar, o las tres fases, el neutro y la puesta a tierra si es pentapolar. Ventajas: mientras menos polos tenga el cable es más flexible, entonces cuando los cables son relativamente gruesos lo podemos instalar sin ningún problema. Mientras más polos tenga es más barato en función de la cantidad de polos, pero pierde flexibilidad, entonces lo vamos a usar solo en pequeñas secciones al multipolar. A ver, yo puedo poner un cable tripolar o tres cables unipolares reemplazándolo. Los tres cables unipolares independientes van a ser más flexibles entre ellos, pero van a ser más costosos que un tripolar. Entonces, de eso depende, de la practicidad para instalarlo y de la economía, el que elijamos uno u otro. Otro tipo de cable que tenemos es el que se llama cable preensamblado, que es el que dijimos recién, el que va suspendido en altura y es apto para intemperies, soporta los rayos ultravioleta sin problema, que es este que tenemos aquí. Es un conjunto pre-reunidos que pueden ser las tres fases más el neutro, puede ser solo una fase y el neutro, entonces sería bipolar, o puede ser las tres fases, el neutro, más dos pilotos que se usan para alumbrado público, que son los cables que se ponen como red de distribución en baja tensión. Son de color negro, este cable es de polietileno reticulado, el aislante, es apto para la intemperie, soporta la humedad, la lluvia, el viento, el frío, el calor, pero sobre todo los rayos ultravioleta. Si nosotros ponemos un cable como un simple aislado a la intemperie, al sol, al cabo de 6 meses vamos a haber visto que perdió el color, y al cabo de 1 año y medio, 2 años, el PVC que lo recubre, como este de los tres conductores que tenemos dentro del cable tripolar que les estoy marcando arriba, primero pierde el color y después se empieza a desgranar ese PVC. No es apto para rayos ultravioleta. El preensamblado que tenemos acá, que es de polietileno reticulado, no de PVC, el aislante, soporta la intemperie y los rayos ultravioleta sin ningún problema. Y finalmente, para las instalaciones móviles que vimos recién, alimentar máquinas desde el enchufe o la conexión a la instalación fija, se hace con cables que se llaman tipo taller, también norma IRAM NM 247-5, que es este que tenemos representado aquí abajo a la derecha. Podrá ser bipolar, tripolar, tetrapolar o hasta pentapolar, según sea para instalación monofásica, trifásica con neutro y puesta a tierra, que es una configuración muy parecida al del cable preensamblado, nada más que la aislación de cada una de las fases es apta para 500 volts, no para 750. Y la aislación mecánica que tiene afuera no soporta la humedad, no soporta la intemperie, sino que simplemente soporta acciones mecánicas, como por ejemplo, si es el cable con el cual conectamos al enchufe un compresor de aire o cualquier máquina herramienta, por ahí si yo lo piso no se daña, no se pela, no corro el riesgo de romperlo, pero no tiene la resistencia que un cable subterráneo. ¿Qué particularidad tiene? Normalmente las fases y el neutro e incluso la puesta a tierra tienen mayor cantidad de filamentos de menor sección cada uno de ellos, entonces le da mayor flexibilidad por el hecho de que se trata de una instalación móvil. ¿Preguntas? Profe, Sí. yo quería preguntar, ¿hay alguna diferencia entre los cables, por ejemplo, de ese que está mostrando pentapolar? O sea, aparte de la aislación. ¿Diferencia en qué sentido? O sea, si tienen, por ejemplo, distintas secciones o son únicamente, tienen la misma sección y están cubiertos solamente de distintos materiales. No, ya lo vamos a ver. Casualmente el foco que necesitamos hacer en la clase de hoy es que los cables estos, ya sean unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares o pentapolares cuando son multipolos, o los deslizantes que vimos recién, que son todos en su conjunto unipolar, vienen de diferentes secciones según la cantidad de corriente o intensidad que nosotros necesitemos transmitir. Por eso,
parte central de nuestro cálculo inicial fue este que hicimos acá en el esquema unifilar, de ver qué intensidad nominal va a tener cada línea o tramo, qué intensidad nominal va a tener cada línea seccional, qué intensidad nominal va a tener la línea principal. Vemos y vamos a ver que según la intensidad va a tener que ser diferente la sección. Si hacemos una parada más acá, la sección del cable, ¿qué es? A ver, hacemos un par de rayitas. Es la sección transversal. Si yo veo desde frente todos los filamentos que conforman el conductor de cualquiera de estos cables, y vemos ahí el aislante, si es un cable deslizante como este, tiene una sola capa de aislante. Si fuera un cable subterráneo, vamos a tener la otra capa de aislación y protección mecánica. La sección, ¿qué es? Si yo corto transversalmente al cable todo el conjunto y miro qué área cubre cada uno de los círculos conformado por esos filamentos, la sumatoria del área transversal de esos filamentos en milímetros cuadrados es la sección útil del cable. Cada sección soporta diferentes niveles de corriente. Entonces la sección que vamos a tener que elegir en primera instancia va a depender de la corriente que necesitamos transmitir. De la misma manera que si nosotros en un conducto por el que llevamos agua, si queremos transmitir llevar más agua a un mayor caudal, necesitamos incrementar el diámetro del caño. Acá necesitamos incrementar la sección del cable, pero lo vamos a ver en un ratito eso. Una consulta. Gracias. ¿Qué tipo de cable se usa para las instalaciones aéreas en bandeja? Para las instalaciones aéreas en bandeja se usa este cable tipo subterráneo de aislación reforzada. Sí o sí tiene que usarse este cable. Solamente puede ir un cable que no sea reforzado y se trata del cable verde y amarillo que es para puesta a tierra. ¿Por qué? Porque la puesta a tierra, si se le pela la aislación, al fin y al cabo es una puesta a tierra. Y casualmente ese cable a lo largo, volvemos a hacer rayas como a mí me gusta, espero que no los pierda a ustedes. Si tenemos una bandeja conformada por diferentes tramos, los tramos vienen de 2 metros de longitud, cuando yo ponga acá los cables de las fases y el neutro van a ser con aislación reforzada, es decir, si fuera uno de estos debería tener otra cubierta protectora externa cada uno de ellos. Bueno, el único que no necesita cubierta protectora externa es el cable de puesta a tierra, porque si yo miro esos tramos de bandeja, cada uno de ellos, visto desde arriba, están unidos a través de unos puentes metálicos. Bueno, el cable de puesta a tierra, cuando se desliza acá adentro, lleva un terminal con el cual va atornillado a cada tramo de bandeja, de manera de que si se llega a fallar la aislación de algún cable de los que están allí dentro, cada uno de estos tramos de 2 metros de bandeja esté conectado al cable de puesta a tierra y a una jabalina para que se drene a tierra la corriente de falla y actúen las protecciones sin electrocutar a nadie. Pero lo que es fases y neutro, en una bandeja sí o sí tiene que usarse el cable de aislación reforzada que tenemos acá, ya sea unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar, pero siempre con aislación reforzada. Igual lo vamos a ver en un ratito cuando elijamos los tipos de cable para la instalación que estamos diseñando. Por el momento estamos viendo solo tipo de instalaciones y tipo de cable. Ahora vamos a ver cómo se seleccionan. Y acá llegamos. Elección del tipo de instalación a ejecutar. Volvemos a tener nuestra misma tablita de recién, a la que acá en puntos suspensivos hemos dejado lo que teníamos recién si se trataba de línea seccional, de línea principal o circuito terminal, los del nivel de tensión, por ejemplo, si era 220 o 380 voltios, y las intensidades. Cuando nos hagan falta las volvemos a mostrar. Ahora lo que vamos a elegir es, para cada uno de estos tramos de circuito terminal, de líneas seccionales y de línea principal, ¿cuál es el tipo de instalación? Acá vienen las recomendaciones. En un taller o en una industria es común que se utilice puestas en cañería a la vista, en una casa puestas en cañería bajo revoque. En la industria es común que se utilicen las bandejas cuando necesitamos llevar cables de secciones importantes que no los vamos a poder hacer pasar dentro de un caño, por ejemplo, o incluso pueden usarse en túnel. El cuidado del túnel es que dentro de una industria, si vamos a estar sujetos a que tengamos humedad o derrames de aguas o líquidos,
esos líquidos se nos van a ir dentro del túnel. Entonces es poco común que se lo use en la industria en general, puntualmente en la industria alimenticia, en todos los lugares donde es común que tengamos derrames de líquido. No obstante eso, en este desarrollo que nosotros vamos a hacer, vamos a poner instalaciones en túnel como tenemos acá, las de las 3 máquinas, para que veamos cómo se diseña una instalación en túnel. No quiere decir que ustedes cuando tengan que hacer el trabajo práctico o cuando tengan que implementar esto en la realidad, sí o sí estén forzados a hacer una instalación en túnel. Ahora, cuando vamos a las conexiones de dispositivos que van a estar en las paredes, como los tomacorrientes o los comandos de la iluminación, e incluso suspendidos de un techo, vamos a poner instalaciones en cañería o en bandeja. Nosotros acá vamos a usar cañería para la alimentación de los tomacorrientes que están en las paredes, cañería para la instalación de la iluminación que están en los techos. En un techo nunca vamos a usar cable canal porque es imposible instalarlo. Sí podríamos poner bandeja, pero acá vamos a hacer cañería. Y a las bandejas vamos a usar para las 3 líneas seccionales, que son las que van desde el tablero principal al tablero de máquinas, al tablero de toma corriente, al tablero de iluminación. Y finalmente, del medidor al tablero principal, que es la parte externa que teníamos en lo que podría ser la playa de estacionamiento, que vamos a hacer una instalación subterránea directamente enterrada. Entonces, por eso, arbitrariamente aquí elegimos túnel, caño, bandeja y enterrada para que veamos cada uno de los tipos de instalación posible. Pero va de nuevo, ustedes en la medida que tengan paredes en cada lugar que necesitan hacer estas instalaciones, pueden hacerlas a todas en cañería, que es, si la cañería es a la vista, es la más práctica y económica. Pero reitero, acá vamos a poner de todos los tipos para que podamos ver cómo se calcula cada uno y cómo se seleccionan los cables para cada uno. ¿Preguntas? Bien, seguimos entonces. Perdón. Para las 3 máquinas, Sí, ¿no sería también posible ponerlos en bandeja o sí o sí sí, tiene por que ser en supuesto. Sí, se puede. Es común que se utilice eso, pero va de nuevo, yo acá lo planteo arbitrariamente para poder mostrarle de todos los tipos. Y vamos a ver, cuando analicemos el esquema topográfico, a ver, volvemos un poquito para atrás, acá. Yo podría traer una bandeja suspendida por el techo que llegue hasta cada una de las máquinas, pero yo quería mostrarle cómo se calcula un túnel. Entonces es muy común que ese túnel, o es mejor que ese túnel lo disponga acá en la zona central del inmueble, para llegar a cada una de las máquinas. Pero es una elección arbitraria mía. Tranquilamente podría haber planteado cañerías que vengan por las paredes y lleguen a cada máquina, o bandejas suspendidas del techo como me plantea usted. Cualquiera de las alternativas es viable. Yo planteé túnel para que veamos cómo se diseña un túnel. Nada más que eso. Bien. Incluso las líneas seccionales podrían ser también en cañerías, en cuyo caso vamos a ver si utilizaría un cable más barato que el de una bandeja, porque el cable tiene que ver con la forma en que se va a ir instalando. Recién dijimos, en una bandeja vamos a poner cables siempre del tipo subterráneo, de aislación reforzada. Si la bandeja es más cara que la cañería de PVC. Si yo acá las líneas seccionales las hiciera con cañería, sería más barato el caño que la bandeja y encima llevaría cable deslizante y no subterráneo. ¿Por qué? Porque el cable deslizante es el único que se puede poner en cañería porque es fácil de deslizarlo en el interior. No puedo poner cables subterráneos en cañería porque serían más gruesas las cañerías que las propias paredes. Es una cuestión práctica. Y en una bandeja, en un túnel o directamente enterrado, no puedo poner cable deslizante porque no es apto para esas condiciones de instalación. Sí o sí tiene que ir de aislación reforzada. Y ese cable es más caro. Entonces, es más cara la bandeja, es más caro el cable, pero yo lo seleccioné de nuevo para que veamos los diferentes ejemplos, nada más. Vamos a la elección del tipo de cable que vamos a instalar. Entonces recordemos esto, si la instalación se hace en cañería, siempre se usan cables simples aislados, los que tienen solo la cobertura de PVC, que son flexibles y antillama, y que son los más baratos también. Cuando vamos a hacer túneles, bandeja o directamente enterrados, siempre se utiliza cable del tipo subterráneo. Ahora, ese cable podrá ser unipolar y pondremos tantos polos como necesitemos, tantos cables como necesitemos,
o multipolares. Mientras más polos tenga el cable, es decir, si es bipolar, un cable bipolar es más barato que 2 cables unipolares, un tripolar es más barato que 3 cables unipolares. Pero ¿de qué va a depender que pongamos un cable de aislación reforzada multipolar o unipolar? De la sección que vaya a tener ese cable, porque mientras más sección tenga, menos flexible es. Y si encima tiene más sección y más polos, menos flexible todavía para instalarlo. Hablo de flexibilidad mecánica. Entonces, por ejemplo, acá ¿qué vamos a hacer? En las 3 máquinas que vamos a poner en túnel, sí o sí tenemos que poner cable de aislación reforzada o subterráneo. Y lo vamos a elegir multipolar, bipolar para las máquinas monofásicas, tripolar para la trifásica. En las líneas seccionales que las vamos a poner en bandeja, también tiene que ser subterráneo, es decir, de aislación reforzada. Pero como ahí ya vamos a tener cables más gruesos, los vamos a hacer unipolares. Podrían ser multipolares también, porque en la bandeja no hay mucho problema para instalar un cable multipolar, así sea medio grueso. Pero por una cuestión arbitraria yo decidí ponerlo unipolar para ver un criterio diferente de cálculo. Y finalmente, en la línea principal, que va a ir directamente enterrado, sí o sí tiene que ser de cable subterráneo de aislación reforzada, y por la misma lógica de recién dijimos lo vamos a poner unipolar, es decir, vamos a tener 4 cables enterrados ahí, las 3 fases más el neutro. Podrían ser un cable tetrapolar sin ningún problema por la sección con la que vamos a trabajar. Pero de nuevo, esto tiene que ver con mostrarles que cuando las secciones van a ser chicas, como las que vamos a tener en los circuitos terminales, ponemos los multipolares, y cuando se engrosan un poco más, ponemos los unipolares. De ahí en más, si es subterráneo, es porque la instalación va a estar en bandeja, en túnel o directamente enterrada. Y mientras tanto, si va a estar en cañería o si en un determinado lugar estuviese en cable canal, va a ser cable deslizante, que es el más común y el más barato. ¿Alguna pregunta respecto de esto antes que sigamos? No, profe. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? La próxima columna, que ustedes ya acá ya la tenían identificada en las pantallas anteriores que estuvimos viendo, es lo que se llama la longitud simple, que tiene que ver con la geometría de la instalación, con la topografía de la instalación, y que después va a terminar repercutiendo sobre las verificaciones eléctricas del cable. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esa longitud que vamos a determinar y que vamos a indicar en la tabla, a la que le llamamos longitud simple, es la longitud contada entre un extremo y otro del tramo que estamos analizando, sin importar la cantidad de cables o polos que tengamos en el interior. Es decir, si volvemos a la tablita que estábamos viendo recién, de la máquina 1 al tablero de máquinas, lo que cuenta es cuántos metros hay de un extremo al otro, que acá tiene un 15 metros. Sin importar si allí adentro vamos a tener un cable subterráneo bipolar, 2 cables unipolares o 20 cables unipolares. Estamos midiendo, si vamos al caso, la longitud del túnel, la longitud del caño, la longitud de la bandeja dentro de la cual va a ir el cableado que estamos por calcular. Pero además de esa distancia medida en el plano horizontal entre un punto y el otro, a ver si volviéramos a los esquemas topográficos, por ejemplo, la máquina 2 sería esta distancia que estamos midiendo desde el tablero de máquina hasta la máquina 2. En la línea principal sería esta distancia que estamos midiendo desde el tablero de medición al tablero principal, pero con unas consideraciones adicionales. ¿Cuáles son esas consideraciones adicionales? Además de las medidas en el plano horizontal que tenemos en esas vistas en planta, debemos considerar los desplazamientos verticales que va a tener el cable. A ver, si hacemos rayas como a mí me gusta para mostrarle, desgraciadamente no tenemos pizarra, pero acá lo vamos a hacer, posiblemente acá tendríamos una pared dentro de la cual va a ir adosado un tablero. Pero resulta que este es el nivel del piso, y hasta ese tablero vamos a llegar por un túnel. Entonces, yo tengo que medir, si acá tengo la máquina, pongámosle máquina 2, tengo que medir la distancia vertical entre la conexión de la máquina y el fondo del túnel, la distancia horizontal desde la máquina 2 al tablero de máquinas, más la distancia vertical desde el fondo del túnel hasta el nivel del piso, más la distancia vertical desde el nivel del piso hasta la entrada al tablero. Y después, tanto en el tablero de máquinas como en el tablerito de control de la propia máquina, dentro de la máquina, en el tablero de conexiones, tengo que dejar un remanente de aproximadamente 0,3 metros, es decir, 30 centímetros, para que me permita hacer las conexiones dentro de esos gabinetes.
Entonces, por eso acá ustedes tienen como ejemplo lo que yo les estaba planteando. 0,6 metros de profundidad de un túnel, más 1,1 metro desde el nivel del piso hasta la alimentación de la máquina, más 0,3 metros dentro del propio gabinete de la máquina para permitir el conexionado. Entonces, las distancias horizontales van a salir de los esquemas topográficos que vimos recién. Si yo en un esquema topográfico tenía esta máquina 2 en esta posición, tengo que desplazarme hasta el túnel y moverme por el túnel hasta el tablero de máquinas, tengo esta longitud más esta longitud. Y después sumarle los desplazamientos verticales. Por ejemplo, si vemos las paredes y el techo, para alimentar acá un artefacto de iluminación y acá tengo el tablero desde el que lo voy a comandar, tengo que medir el desplazamiento desde el tablero hasta el techo, desde el techo hasta el artefacto y por el techo hasta el artefacto, posición horizontal, y desde la boca hasta el artefacto mismo. Y dentro del tablero los 0,3 metros para permitir los conexionados. Es decir, tengo que computar todas esas longitudes. De esa manera sale lo que se llama, dijimos, la longitud simple, que es la longitud entre un extremo y el otro del cable, perdón, pero sin importar si se trata de una instalación que va a tener un cable multipolar, múltiples cables unipolares, ni nada de eso. La cantidad de cables la vamos a ver más tarde. ¿Se entiende? Entonces, dicho eso, acá tenemos, yo ya les puse de manera arbitraria, distancias redondeadas que corresponden a las longitudes simples de cada uno de los tramos, que tienen que ver en cierta forma con la ubicación de las máquinas o artefactos que habíamos planteado en nuestros esquemas topográficos. Desde el tablero de máquina a cada una de las máquinas, 15, 30 y 20 metros, desde el tablero de toma corrientes hasta el último toma corriente monofásico y hasta el último toma corriente trifásico, 35 y 25 metros. Si volvemos al esquema topográfico, acá tenemos, de donde está el tablero de toma corrientes, el último toma corriente trifásico está más cerca del tablero que el último toma corriente monofásico. La máquina 2 está más lejos del tablero de máquina que todas las otras. De la misma manera, por cómo están ubicados acá los tableros seccionales que son independientes uno del otro, tenemos una menor distancia o longitud simple al tablero de máquinas, un poquito más grande al toma corrientes, un poquito más grande al de iluminación, y la línea principal tiene una longitud simple única, porque es una sola línea seccional, entonces que son los 20 metros que le hemos identificado. Fíjense, en las líneas seccionales tenemos 8 metros para el de máquinas, el tablero de máquinas, que era el más corto, 12 para el de toma corrientes, que era el más largo, 15 para el de iluminación, que era más largo todavía. Esa es la lógica con la que se determina la longitud simple. ¿Preguntas? ¿Ya los perdí a todos? ¿Se nos cortó la conexión? ¿O me siguen escuchando todavía y no tienen preguntas? Sí, profe, una consulta. A Sí, la hora de hacer el trabajo, sí. ¿vamos a tener una referencia, no sé, de la altura de la máquina como para saber a qué altura tiene que estar para considerar todas esas distancias verticales o cómo? Mira, en una máquina no le van a errar demasiado si supones, normalmente por las dimensiones que tienen, 1 metro, 1,50 metros de altura respecto del nivel del piso. En los tableros que se consideran normalmente entre 1,20 m y 1,70 m, la profundidad de los túneles normalmente son 50, 60 centímetros. Esos son valores de referencia. Y después, lo que tiene que ver con el desplazamiento hasta el techo, vos sabes que, por ejemplo, un tablero está a 1,20 m del piso y de ahí hasta el techo tenés la diferencia. A ver, si ustedes van a relevar como hacíamos cuando se podía hacer presencial todo esto, los mandaba a relevar una instalación física real y ahí tomaban las medidas. Acá lo que vamos a plantear este año, que estamos complicados con el tema pandemia, cuarentena, desplazamiento, contacto con demás personas, yo les voy a dar datos de referencia de altura de un inmueble, dimensiones del inmueble y ubicación de las máquinas, de los tomacorrientes y de la iluminación. Y ustedes van a usar estos criterios de lo que estamos hablando ahora para determinar las longitudes y las ubicaciones de las máquinas, y después en lo que tenga que ver con profundidad de túneles, altura de los techos para contar la iluminación y todo eso, van a ser los datos de esto que les estoy dando, básicamente. ¿Se entiende?
Sí, gracias, profe. Ah, bueno, perfecto. Igual cuando llegue el momento me lo vuelven a preguntar, lo vuelven a plantear, no hay ningún problema, lo conversamos todas las veces que haga falta. Bien, determinada la longitud simple, pasamos a la elección de la clase de cable acorde al tipo de instalación. A ver. No, eso es lo que vimos recién. Hemos visto ahora la determinación. Vamos a la selección de la sección del conductor de cada línea. Cuando hablamos de la selección del conductor, de la sección del conductor es de la parte metálica. Después tendrá una capa de aislante de un determinado espesor si es apto para 500 volts, para 750 en el caso de los deslizantes, o tendremos la doble capa de aislación en el caso de los subterráneos de aislación reforzada. Acá vamos al conductor. ¿Qué es la sección del conductor? La definición es esta que tenemos aquí, que ya recién le hemos dado. Es la sección nominal del cable, que es el área transversal de la parte conductora medida en milímetros cuadrados, la cual tiene directa relación con su capacidad de conducción de corriente eléctrica. Cada tipo de cable será capaz a su vez de transmitir valor máximo de intensidad acorde a su sección y a la condición en que se instale. ¿Qué quiere decir esto? Lo que lo afecta en cuanto a... A ver, ¿por qué tiene un máximo de conducción de corriente un cable? Porque el cable tiene resistencia. Si hacemos o representamos un par de expresiones, el cable, vamos a ver, tiene resistencia eléctrica. Si esa resistencia la multiplico por la intensidad al cuadrado que transporta el cable, ¿qué me da? Potencia. Si a esa potencia la multiplico por tiempo, me da energía. Energía perdida en la resistencia del cable. ¿En qué tipo de energía se transforma la potencia producida o la energía disipada por la resistencia del cable en función de la corriente al cuadrado? En calor. Es calor que hay que disipar. Si no lo logramos disipar a tiempo, significa elevación de la temperatura del cable. Y el cable está aislado en plástico, que es sensible a la temperatura. Si se eleva demasiado la temperatura, se derrite el cable, el aislante. Se derrite el aislante, se ponen en cortocircuito los cables o en contacto con las partes metálicas y electrocutamos a alguien, electrificamos la instalación o quemamos toda la instalación provocando un incendio. Entonces, por eso no debemos superar la capacidad de corriente de un cable. Esa capacidad de corriente incluso va a ser diferente según la condición de refrigeración del cable. A ver, y por condición de refrigeración no hablamos que lo vamos a poner dentro de una heladera. Pero por ejemplo, un cable deslizante vamos a ver que si lo ponemos en aire, es decir, ventilado, es capaz de llevar una corriente determinada. Si lo ponemos dentro de un caño, donde va a estar confinado en un ambiente muy chiquito, va a poder llevar menos corriente porque la pérdida producida por esa corriente le va a hacer elevar la temperatura más rápido. En el caso, por ejemplo, de una instalación subterránea, que puede ser en túnel o directamente enterrado, en túnel el cable subterráneo está en aire, directamente enterrado está tapado en tierra. Por contacto, la tierra es mejor refrigerante que el aire. Entonces el cable subterráneo va a ser capaz de llevar mayor intensidad si está directamente enterrado a que si está en un túnel, por ejemplo. Y finalmente, hay otra consideración adicional, más allá de cómo vamos a ver que se calculan estas secciones de los cables y cómo se verifican, la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, que es la que tomamos como referencia nosotros, que es puntualmente la EA 9364, parte 7, sección 771, dispone que en las líneas o circuitos la sección no debe ser inferior a 1,5 milímetros si se trata de circuitos de iluminación, y no debe ser menor a 2,5 milímetros cuadrados si es para fuerza motriz. ¿Y con qué tiene que ver esto entonces? Con esos colores que me preguntaban recién que teníamos en la tablita del esquema unifilar transformado en tabla. ¿Por qué uno aparecía en anaranjado y el otro en celeste? Bueno, yo les había dicho, en anaranjado aparece todo lo que es fuerza motriz. Esos cables nunca deben tener menos que 2,5 milímetros cuadrados, y los que aparecen en celeste, que era iluminación, nunca deben tener menos de 1,5 milímetros cuadrados. Vamos a ver ahora, aparte de todas estas definiciones y consideraciones especiales, más estos pisos o límite inferior en cuanto a sección, ¿cómo vamos a elegir esas secciones? Ustedes, esta tabla que yo les estoy mostrando es de lo que se llama cable BN2000 de Pirelli. Ya fue reemplazado por una marca comercial más nueva,
pero con los mismos valores, entonces sigue siendo útil. Son cables unipolares deslizantes antillama, que son el cable apto para instalación embutida en cañería. En este caso, en aquel momento, Pirelli decía que era apto para 1,1 kV, pero por norma, IRAM no necesita ser de más de 750 volt para fascio neutro o de 500 volt para puesta a tierra. Los datos que tenemos dentro de la tabla, al fin y al cabo, son los mismos. Fíjense, tenemos, esta tabla está en el apunte de clases, más allá que ustedes lo tienen en la clase, en el material bibliográfico de esta clase virtual, en el apunte de clases que está publicado en Autogestión, que es un apunte de 100 páginas donde están todas las unidades, está en la página 57. Este cable, fíjense, va desde secciones de 0,75 milímetros cuadrados hasta 120 milímetros cuadrados. Si nos vamos acá a las intensidades admisibles, en caño, el de 0,75 milímetros soporta 10,5 amperes y llegamos hasta 267 amperes en el de 120. Pero fíjense, si este cable estuviese en aire, condición que en realidad es impracticable según AEA, porque este cable siempre debe estar en caño o en cable canal, por ende no está en aire sería estar en una bandeja de fondo perforado, pero este caño no se puede poner en bandeja, no se puede poner a la intemperie, engrampado a la pared, ni nada de eso. Entonces a la columna en aire no la vamos a usar, pero si ese cable estuviese en aire, fíjense, el de 120 milímetros cuadrados de sección, en lugar de 267 amperes, podría llevar 385. Y el de 10,5 podría llevar 17. ¿Por qué? Porque el aire lo refrigera mejor si estuviese al aire, más que si está dentro de una cañería confinado a ese pequeño espacio. Pero bueno, vamos a ver la lógica para elegir este cable para instalarlo en caño. Vamos a elegir dos ejemplos. El circuito terminal de toma corrientes trifásicos, que estaba diseñado para cañería, que llevaba una intensidad de 16,8 amperes, según las tablas que vimos recién. Si volvemos un poquito para atrás, toma corrientes trifásicos, 16,8 amperes ese circuito terminal. Iluminación interior 2, 5,87, que lo vamos a tener en la cabeza ahora para el cálculo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué decimos? 16,8 amperes el circuito terminal de toma corriente. Vamos a ir la flecha en rojo. Vamos a ver esa intensidad admisible en caño. ¿Cuál es la menor sección capaz de soportar 16,8 amperes? Tenemos 10,5, 13,5, 17, 23. Un cable apto para 13,5 amperes, ¿puede llevar 16,8 sin deteriorarse? No. Un cable de 17, apto para 17 amperes, ¿es capaz de transportar 16,8? Sí. Entonces elegimos el de 17. ¿Podríamos elegir el de 23? ¿Qué dicen ustedes? Si yo Creería que sí, pero sería más Sí, costoso. podría, profe. Exactamente. Podemos elegir el de 23, pero es un cable más caro. Entonces, por eso siempre vamos al mínimo posible, para elegir siempre el más barato. Total, después lo redimensionaremos si hace falta. Entonces, ese cable que soporta 17 amperes, seguimos la flecha, es el cable de 1,5 milímetros cuadrados. Ahora, la reglamentación AEA me dice que como mínimo debe ser de 2,5, porque es fuerza motriz. ¿Puedo poner el de 1,5? No. Me termino yendo al de 2,5, que termina siendo en definitiva apto para 23 amperes. Va a tener capacidad remanente. Y ya que estamos, un dato útil que vamos a emplear nosotros para cálculos que vamos a empezar a ver hoy, es la resistencia óhmica en ohm por kilómetro de ese cable. Ese cable de 2,5 milímetros cuadrados tiene una resistencia de 7,98 ohm por kilómetro. Si nos hubiésemos quedado con el de 1,5, tenía 13,3 ohm por kilómetro. Fíjense, mientras más grueso sea el cable, que es desplazarnos hacia abajo, más pequeña es la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia, habíamos visto en la primera clase, de un cable, de un conductor, es igual a la resistividad del material, que en este caso es cobre, por la longitud, dividido la sección transversal, que la sección transversal es esta que estamos viendo aquí en la primera columna.
¿Qué es la longitud? La longitud que va a tener el cable. Che, pero nosotros tenemos diferentes longitudes según el tramo. Bueno, acá me la expresa en ohm por kilómetro. Cada kilómetro de cable tiene esta resistencia. Entonces, a resistividad constante, porque una vez que compré el cobre, ese cobre va a tener siempre la misma resistividad. A longitud constante, porque la estoy calculando para 1 kilómetro, la única variable que tengo cuando voy a calcular la resistencia es la sección. Mientras más fina la sección, más grande la resistencia. Mientras más grande la sección, más pequeña la resistencia. ¿Se entiende? Eso es cuestión constructiva del cable. Vamos ahora a ver qué pasa con el circuito terminal, iluminación interior 2 a tablero de iluminación, que yo recién se lo marqué cuando fuimos al esquema unifilar tabulado. Vamos con las líneas azules. Necesitamos transmitir 5,87 amperes. Entonces, en cañería buscamos cuál es el cable más fino que sea capaz de transmitir 5,87 amperes. El más finito soporta 10,5. 10,5 es mayor que 5,87, entonces vamos a hacer la prueba con ese. ¿Qué sección es? 0,75 milímetros cuadrados. ¿Qué dice AEA? No, en iluminación mínimo 1,5. Entonces nos movemos 2 escalones más abajo hasta donde está el 1,5. Y ya que estamos, seleccionamos la resistencia ohmica también en ohm por kilómetro porque nos va a ser útil para después. Ese es el criterio con el que se elige la sección del cable en función de la intensidad a transmitir por ese cable. Buscamos cuál es la menor corriente que sea igual o levemente superior a la que nosotros necesitamos transmitir, y a partir de allí vemos la sección. Pero antes que nada vemos si cumple con el mínimo de 2,5 para fuerza motriz o de 1,5 milímetros cuadrados para iluminación que nos fija la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina. Eso para cables deslizantes. Vamos a ver qué pasa con los cables subterráneos. Bueno, ahí entre las páginas 57 y 58 del apunte que ustedes tienen en autogestión, o incluso esta misma tablita mostrada en el aula virtual, en el material bibliográfico, los cables subterráneos van a tener diferentes tablas según sean unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares. Aunque la cuestión eléctrica va a ser la misma para iguales secciones, la cuestión mecánica va a ser diferente porque una de las cuestiones que intervienen acá es el diámetro exterior del cable. No va a ser lo mismo el diámetro exterior de un cable de 4 milímetros cuadrados de sección unipolar que el de uno bipolar, tripolar, tetrapolar o pentapolar. Entonces, por eso, cada tipo de cable, ya sea uni, bi, tri o tetrapolar, va a tener una tabla diferente. Entonces, por eso hay 4 tablas distintas. Vamos a calcular un caso como ejemplo. ¿Sobre cuál vamos a trabajar? Sobre la línea seccional que va del tablero de iluminación al tablero principal, que dijimos va a ir en bandeja. Entonces es una línea con cable subterráneo de aislación reforzada, que lo elegimos unipolar recién, y que va a estar en aire. ¿Por qué? Porque está en bandeja. La bandeja está con el cable en el aire. Acá tenemos la posibilidad de que lo pongamos en aire o directamente enterrado. Enterrado es cuando vaya tapado en tierra, como habíamos visto ese cable puesto bajo la tierra y tapado en ladrillos. En aire es cuando está puesto en bandeja o cuando está puesto en un túnel, por ejemplo. Entonces acá, como esta línea está en bandeja, vamos a seleccionar en aire. Arrancamos. Intensidad admisible que mínima para transmitir 18,24. El más fino de estos cables soporta 41 amperes. Entonces vamos con el más fino. ¿Qué sección es? 4 milímetros cuadrados. Esa sección de 4 milímetros cuadrados tiene una resistencia máxima en ohm por kilómetro de 5,92. ¿Qué más debemos verificar? Es una línea seccional de iluminación. Según AEA, el mínimo de sección es 1,5 y me dio 4 milímetros cuadrados. Estamos por arriba del piso que me fija AEA, entonces ese cable dio bien en el primer intento. Vamos a ver ahora un cable, el ejemplo de la selección de un cable subterráneo directamente enterrado. ¿Cuál es este? El de la línea principal.
La línea principal necesita llevar, según lo que vimos cuando calculamos intensidades, 171,09 amperes. Y está directamente enterrada, entonces nos movemos a la columna de la derecha de intensidad admisible en servicio continuo. Buscamos la menor sección capaz de transportar 171 amperes. Tenemos 148, 177, 209. 148 es menor que 171. El cable no soportaría. 177 es levemente superior. Ese ya lo soporta. 209 es mayor y por ende más caro. Vamos a probar con el más fino posible. 177 amperes, nos venimos. ¿Qué sección es? 35 milímetros cuadrados. Ese cable de 35 milímetros cuadrados tiene una resistencia óhmica máxima por cada kilómetro de 0,644 ohms. Vamos a hacer la verificación según el límite inferior de AEA. Me dio 35 milímetros cuadrados y el mínimo es 2,5. Estamos por arriba del mínimo, cumple. ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Alguna duda? ¿Todo duda? ¿Lo venimos entendiendo? De momento, sin preguntas. Buenísimo. Recuerden, más allá de que le va a quedar la grabación de esto publicado en el aula virtual, todo esto está explicado de mejor manera en los documentos de la bibliografía que les voy disponibilizando en el aula virtual. Es decir, acá hay simplemente un resumen enriquecido o tal vez entorpecido por lo que yo les digo y les tartamudeo. Pero cuando vamos a lo que está escrito, posiblemente sea más fácil de entenderlo o tal vez necesiten de alguna explicación adicional, pero está escrito de manera clara, digamos, relativamente clara. Profe, una consulta. Sí. Hasta ahora no ha tomado en cuenta la caída de tensión por la distancia, ¿no? No, pero ¿por qué? Porque por el momento estamos haciendo bien. la selección de la sección en función de la intensidad a transmitir, para que no se queme el cable por intensidad a transmitir. Pero sin embargo ya estamos viendo la resistencia. ¿Para qué es la resistencia? Recién yo a ustedes lo dije, si yo la resistencia la multiplico por la intensidad al cuadrado, me da potencia. Si esa resistencia por intensidad al cuadrado la multiplico por tiempo, me da energía. Energía disipada como calor y posiblemente elevación de temperatura. Ahora bien, si a esa misma resistencia, antes de multiplicarla por intensidad al cuadrado, la multiplico solo por intensidad una vez, ¿qué es resistencia por intensidad? Ley de Ohm. El voltaje. Resistencia por intensidad es voltaje. Y como es en la resistencia del cable, le llamamos delta V. ¿Qué es delta V? Caída de tensión en el cable. ¿Qué quiere decir? Si una línea es monofásica, que tiene solo dos cables, yo lo alimento con 220 volts a mi artefacto acá, y si tengo a lo largo de la línea una caída de tensión de 20 volts a causa de esta resistencia y de esta intensidad, mi artefacto recibe 200 volts en lugar de 220. ¿Y qué implica eso? Que a lo mejor va a funcionar sin ningún problema, o a lo mejor va a funcionar mal. Si esto es una lámpara, o una resistencia eléctrica para producir calor, el fabricante me dice que va a producir el calor o la luz necesaria cuando yo le aplique 220 volts. Si le aplique 200, va a alumbrar menos. Entonces no va a producir el mismo trabajo que me garantizó el fabricante. Hay otros artefactos que si reciben menor tensión, por ejemplo, si la caída de tensión acá fuese de 40 volts y por ende me llegaran a este extremo 180, y se tratara de un tubo fluorescente, posiblemente el tubo fluorescente no llegue a encender. No se va a alcanzar a encender. Entonces, por eso hay que calcular las caídas de tensión, como dice su compañero. Y para eso intervienen las resistencias que estamos observando por el momento. Y ya pasamos a eso en breve, brevísimo. Vamos a ver cómo sigue nuestra tabla del esquema unifilar, donde habíamos tabulado, puesto en una columna los nombres de los tramos, habíamos identificado si eran circuitos terminales, líneas seccionales o línea principal, habíamos indicado la tensión, si era monofásica o trifásica, 220 o 380 volts, las intensidades nominales, que son las que utilizamos como insumo para determinar las secciones, inicialmente por corriente transmisible, según lo vimos recién,
Habíamos indicado si la instalación era en túnel, cañería, bandeja o enterrada. Según el tipo de instalación habíamos identificado el tipo de cable, ya sea subterráneo de aislación reforzada o deslizante, y si era subterráneo, si era multipolar o si eran unipolares. Habíamos determinado las longitudes simples, y con esos ejemplos que vimos recién, determinamos la sección mínima necesaria según la corriente a transmitir y según el mínimo que nos pide la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, que para los 4 tramos que calculamos nos habían dado 2,5 milímetros para los tomacorriente trifásico, 1,5 milímetros cuadrados para la iluminación interior 2, 4 milímetros para el tablero de iluminación al tablero principal y 35 milímetros para la línea principal del tablero principal a el tablero de medición. Y ya que estábamos, habíamos tomado nota de las resistencias óhmicas en ohm por kilómetro de cada una de estas secciones de cable. Hasta ahí llegamos. Ahora, podríamos hacer cada uno del resto de los ejemplos. Creo que no tiene sentido porque la operatoria es la misma. Hemos visto una con cable deslizante, otra con cable deslizante, 2 con cables subterráneos unipolares. Podríamos hacerlo con los multipolares, es lo mismo, pero trabajando con la tabla de cables multipolares, la operatoria es exactamente igual, entonces lo dejamos solo en estos 4 para no sobrecargarnos de ejemplos. Y ahora sí, vamos a la verificación de la sección de los conductores de cada línea y de cada circuito en base a la caída de tensión. Caída de tensión absoluta por tramo es lo primero que vamos a calcular, para calmar la ansiedad del compañero que recién preguntó si íbamos a ver la caída de tensión. Sí, ahora viene la caída de tensión. Objetivo de este paso, obtener la caída de tensión provocada por la resistencia de los cables seleccionados a raíz de la corriente circulante por los mismos. ¿Cómo se calcula la caída de tensión absoluta? ¿Qué es la caída de tensión absoluta? La caída de tensión en volt real que va a producir la línea o circuito que estemos analizando. La expresión de cálculo depende si la línea es monofásica o es trifásica. Si es monofásica, ¿qué quiere decir? Los conductores que vamos a tener transmitiendo corriente son 2. La fase, el neutro, y allá en el extremo la carga. Y acá el punto de alimentación. Y teníamos una longitud simple que habíamos medido recién. Que la longitud simple, habíamos dicho, es la longitud del caño dentro del cual vamos a poner los cables sin importar qué cantidad de cables, porque la cantidad de cable depende de si la línea es monofásica o trifásica. Cuando vamos a calcular la caída de tensión monofásica, fíjense, es 2 veces la intensidad que va a circular por esos cables, que en la fase y el neutro vamos a tener la misma intensidad, por la longitud simple que les acabo de identificar, por la resistencia óhmica máxima en ohm por kilómetro, dividido 1000. ¿Por qué dividido 1000? Porque nosotros la longitud la tenemos en metro y a la resistencia en ohm por kilómetro. Entonces al dividir por 1000 transformamos la longitud en kilómetros. La intensidad en amperes. ¿Y por qué 2? Porque la corriente que ingrese acá por la fase va a recorrer el camino hasta la carga por la fase y va a recorrer el camino desde la fase al punto de alimentación por el neutro. Circula por 2 veces la longitud simple. Si en cambio se tratara de una carga trifásica, vamos a tener 3 fases. Entonces, la corriente, ahí según habíamos visto, es una combinación en un sistema trifásico de 3 ondas desfasadas 120 grados en el tiempo, que hace que cuando una onda tiene máximo valor positivo, las otras 2 van a tener la mitad y de sentido contrario. Entonces, cuando en una fase entre la corriente máxima, en las otras 2 sale corriente I sobre 2. ¿Qué quiere decir? Por una entra la corriente total, por las otras 2 salen la mitad de la corriente. Eso lleva a que el cálculo de la caída de tensión trifásica, en lugar de ser 3 veces por la longitud, es raíz de 3. Y raíz de 3 es menor que 2, porque raíz de 3 es 1,73. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Una instalación trifásica es más eficiente que una instalación monofásica, porque transmite el triple de potencia, y acá vemos, produce menos caída de tensión. Tiene un cable más, y produce menos caída de tensión. Es 1,73 por la corriente máxima, por la longitud en ohm por kilómetro, por la resistencia del cable, dividido 1000. Esas son las expresiones que vamos a utilizar. Y todos esos datos
Si vamos al caso, volvemos a la tablita que les mostraba recién. Por ejemplo, para la línea monofásica de iluminación interior 2, dijimos 2 veces la intensidad circulante por la longitud simple, por la resistencia óhmica, dividido 1000. Es decir, tenemos todos los datos en esta planilla. Por ende, si yo esto lo armo en una planilla de cálculo Excel, en donde puedo ir calculando todos los productos y divisiones, me va a ir dando el resultado de manera autocalculada. Avancemos. ¿Cómo se calcula? Circuito terminal de toma corriente, raíz de 3 veces, los 16,8 amperes, los 25 metros de longitud, los 7,98 ohm por kilómetro de ese cable, dividido 1000. ¿Qué teníamos acá? Veámoslo. Dijimos iluminación de toma, circuito de toma corriente. Raíz de 3 veces por los 16,8 amperes, por los 25 metros de longitud, por los 7,98 ohm, dividido 1000, 5,8 volt de caída de tensión absoluta en esta nueva columna que agregamos. Circuito de iluminación interior 2, monofásico, de 220 volt. El de los toma trifásicos era de 380, por eso trabajábamos con raíz de 3. 2 veces por 5,87 por 35 por 13,3. 2 veces por 5,87 por 35 por 13,3 dividido 1000, 5,46 voltios. El mismo análisis para el tablero de iluminación a tablero principal, 2 veces por 18,24 por 15 metros por 5,92 ohm dividido 1000, 3,24. Y lo mismo para la línea principal, pero en trifásico, por ende, raíz cuadrada de 3, tenemos las 4 caídas de tensión absolutas. Ahora, ¿para qué nos van a servir esas caídas de tensión absoluta? Para hacer la verificación según la caída de tensión relativa. Vamos por el final de esta pantalla. La Asociación Electrotécnica Argentina, a través de del reglamento 9364-171, que es ese que mencionamos recién, dice que en circuitos o para iluminación, que por eso teníamos identificado el celeste y el rosita o anaranjado celeste en todos los circuitos que tenían que ver con iluminación, rosita en todo lo que tenía que ver con fuerza motriz en la tabla que estábamos armando. Dice que la Asociación Electrotécnica, que para iluminación la línea principal no debe tener una caída de tensión mayor al 0,5%. La línea seccional no debe tener una caída de tensión mayor al 1,5%, y los circuitos terminales no deben tener una caída de tensión mayor al 1%. 0,5 más 1,5 más 1, 3%. La caída de tensión que debe recibir como máximo un circuito de iluminación no debe superar el 3%. ¿Por qué? Porque si superamos el 3%, corremos el riesgo de que las cargas de iluminación alumbren menos o no funcionen correctamente. ¿3% de qué? De la tensión nominal. Entonces, ¿qué quiere decir? La caída de tensión total del 0,5, del 1,5, del 1, del 3% que estamos calculando para iluminación es con respecto a los 220 volts de alimentación de los circuitos de iluminación. Si nos vamos a fuerza motriz, no deben superar en la línea principal el 1%, en la línea seccional el 3%, en el circuito terminal el 1%. Si sumamos los 3 nos da 5. ¿Qué quiere decir? Las cargas de fuerza motriz son menos sensibles a las caídas de tensión. Entonces, por eso nos permitimos un 5%. Pero acá viene algo mejor. Es común que la fuerza motriz sea trifásica. En trifásica es 380 volts. El 5% de 380 volts. Entonces, fíjense esto. Si hablamos de iluminación, la caída de tensión porcentual máxima es 3%. ¿3% de quién? De 220. En monofásica. En delta B, trifásico porcentual máximo para fuerza motriz es el 5%. ¿5% de quién? De 380. ¿Alguien tiene calculadora a mano para que me ayude calculando el 3% de 220? El 3% de 220 es 6,6. 6,6 voltios es la mayor caída de tensión que podemos tener en circuitos monofásicos de iluminación. Ahora, ¿cuánto es el 5% de 380 volts? 19 justo. 19 volts. En una instalación trifásica,
que es más eficiente, que me exige cables más finos, encima puedo tener una caída de tensión acumulada máxima de 19 volt contra 6,6, a ver, 19 volt en fuerza motriz trifásica. 3% es 6,6 en iluminación monofásica. Si fuese fuerza motriz monofásica, 5% de 220, ¿cuánto es? 11. 11. Para fuerza motriz puedo tener una caída de tensión máxima de 11 volts si es monofásica, de 19 volts si es trifásica. La instalación trifásica es más eficiente y me permite tener una mayor caída de tensión absoluta. ¿Por qué? Porque el nivel de tensión es más alto, entonces el relativo es más permisivo en ese sentido. Ahora bien, hemos visto cómo operan todos estos límites. Vamos a ver cómo hacemos el cálculo. Vamos a calcular caída de tensión en circuitos o líneas monofásicas, caída de tensión en circuitos o líneas trifásicas. En monofásico es la caída de tensión absoluta en volt que vimos recién, dividido 220 por 100. En trifásico, la caída de tensión absoluta trifásica que vimos recién, dividido 380 por 100. Entonces, fíjense, el nivel de tensión nominal está en el denominador, por ende, actúa reduciéndome la caída de tensión porcentual. Vamos a ver qué nos dio para esos tres casos, para esos 4 casos que estábamos analizando, que eran estos que teníamos acá: toma corrientes trifásicos, iluminación interior 2, tablero de iluminación a tablero principal, que era una línea seccional, y para la línea principal. Acá teníamos las caídas de tensión absolutas en volt. Vamos a calcular las caídas de tensión relativas en porcentaje. Para toma corrientes trifásicos, 5,8 dividido 380%, 1,53. Asociación Electrotécnica Argentina me dice que para un circuito terminal la caída de tensión no debe superar el 1%. Me dio 1,5. ¿Qué quiere decir? No estamos cumpliendo. Circuito terminal, iluminación interior 2, tablero de iluminación 5,46 dividido 220 por 100, 2,48%. En circuito terminal de iluminación, AEA me dice no más del 1%, me dio 2,48, no cumple. Línea seccional de iluminación, teníamos 3,24 de caída de tensión absoluta, dividido 220 por 100, 1,47. AEA me dice máximo 1,5. ¿Qué quiere decir? 1,47 es menos que 1,5. Cumple, por fin 1. Línea principal, 3,81 dividido 380 por 100, me da 1%. Ahí AEA me decía que para la línea principal, si es de fuerza motriz, admite o es admisible el 1%. Pero si esa línea principal está compartida entre fuerza motriz e iluminación, la iluminación es la que rige y me dice no debe superar el 0,5. Entonces, aunque el 1% cumpliría para fuerza motriz, no cumple para iluminación, entonces estamos complicados. En la planilla de cálculo que ustedes ya tienen en autogestión, como modelo de cálculo de esta instalación, y que a su vez yo se la voy a dar en el aula virtual en un par de clases, en la medida que se va autocalculando todo esto, acá les va dando los resultados de manera automática. Y si verifica que no cumple, les pinta la celda en color amarillo, le pone los números en rojo y en cursiva como para que les advierta que ahí hay un error. Bueno, ahí aparecen los 3 errores del no cumple que vimos arriba. Ahora, ¿qué debemos hacer para que pasemos a cumplir con esta reglamentación AEA? Recuerden, la caída de tensión absoluta monofásica era 2 veces la intensidad por la longitud por la resistencia dividido 1000. Y la caída de tensión trifásica era raíz cuadrada de 3 por la intensidad, por la longitud, por la resistencia dividido 1000. Entonces, lo que tengo que hacer para que se reduzcan estos porcentajes es que se reduzcan las caídas de tensión en volt absolutas. ¿Qué me queda para hacer que se reduzcan esas caídas de tensión absolutas? Ir a ver qué puedo hacer dentro de la fórmula. Achicar el numerador o agrandar el denominador. En el denominador tengo 1000, que es una constante, no la puedo tocar.
2 es una constante en caída monofásica, raíz de 3 es una constante en trifásica. ¿Qué puedo hacer? Reducir la intensidad. En cualquiera de las dos fórmulas está en el denominador. ¿Pero de qué depende la intensidad que circula por cada línea o circuito? El aparato. Del aparato. Si yo necesito instalar una máquina que consume 20 amperes, es porque necesito esa máquina. Si no, compraría una de 10 amperes que sea más económica, pero si necesito la de 20, es la de 20. Si necesito un tubo fluorescente de 100 vatios, necesito ese y no uno de 36 vatios que alumbra menos. Entonces a la intensidad no la puedo cambiar porque depende de los artefactos que yo necesito instalar. La otra variable que puedo ajustar es la longitud simple. A ver, nosotros teníamos un esquema, lo dibujamos acá, un esquema topográfico, en el cual yo tenía todos los artefactos de iluminación distribuidos acá, y yo cuando medí la longitud simple era desde el tablero de iluminación hasta el último de los artefactos. ¿Qué puedo hacer? En lugar de ponerlos ahí separados y que tengamos toda esta distancia acumulada, puedo agarrar y ponerlos acá todos juntos los artefactos. ¿Me sirve de algo poner los artefactos de iluminación todos juntos? O si hago el de las máquinas, en lugar de tener la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3, poner todas las máquinas juntas acá arriba, ¿me sirve de algo? No. ¿Por qué? Porque si yo necesito desplazarme dentro de un ambiente tan grande como este, necesito la iluminación en toda la zona, no acá al comienzo. Si a las máquinas las necesito ubicar en esta posición porque tiene que ver con el layout de producción que tengo ahí, no me sirve de nada ponerlas a todas juntas acá para que estén cerca. Entonces la longitud tampoco es una variable manejable. ¿Cuál es la única variable que me termina quedando? La resistencia. La resistencia en ohm por kilómetro del cable. Los 7,98 ohm, los 13,3 o los 0,644. ¿Qué puedo hacer para reducir esa resistencia? Y que por ende, al reducir la resistencia, se reduzcan las caídas de tensión absolutas, y que al reducir las caídas de tensión absoluta, se reduzcan las caídas porcentuales y queden por debajo de los límites que vimos en la tablita de recién. ¿Qué puedo hacer? Tendría que buscar un cable con aún mayor sección. Exacto. Hemos visto que mientras más grueso es el cable, menor la resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a probar con cables más gruesos. En lugar de cable de 2,5 acá y de 1,5 acá y de 35 acá, ir a una sección mayor. Veamos qué pasa rápidamente. Acá tenemos procedimiento, incrementar la resistencia. En los circuitos terminales de toma corrientes y de iluminación interior 2, si pasamos a cables de 4 milímetros cuadrados, la resistencia es de 4,95 ohm. Con esos 4,95 ohm, las caídas de tensión son ahora absolutas de 3,6 y de 2,03. En una me da 0,95 porcentual, en la otra 0,92. ¿Qué quiere decir eso? Ambas son menores que 1%. Cumple con la reglamentación AEA. En la línea principal pasé de 35 a 70 milímetros cuadrados. En 70 milímetros cuadrados la resistencia es 0,322. Me lleva a 1,91 volt de caída de tensión absoluta, 0,5% de caída de tensión, que es igual al 0,5% que me exigía AEA. Bueno, la caída de tensión que debemos tener es siempre menor o igual que lo que me fija AEA. Si me da exactamente igual, sirve también, y en este caso sirve. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor, acá teníamos en la iluminación de 1,5 milímetros cuadrados recién. Entre 1,5 y 4 también tuvimos 2,5. Entonces yo para hacer prueba pasé de 1,5 a 2,5. Seguía sin darme, pasé a 4 y recién ahí dio. Por eso es importante que esto sea una planilla autocalculada para que yo corrigiendo solo un valor se me autocalcule en el resto. Si no, tengo que hacer múltiples cálculos hasta llegar a la sección necesaria. Ya vamos a ver en las próximas clases una herramienta que también tienen disponible en autogestión y que se la voy a publicar en el aula virtual, que es un calculador de cables
es una planillita Excel a la que yo le cargo ciertos datos y ya me da una idea de cuál es la mínima sección que tengo que elegir, para no arrancar por una que no cumpla de entrada. Y después hacemos la verificación sin tener que estar iterando, como hicimos acá, pasando de 1,5 a 2,5 a 4, por ejemplo. Fue más fácil en toma corrientes acá, que nosotros ya teníamos 2,5 por AEA, cuando pasamos a 4 automáticamente dio, digamos. O en el de 70 milímetros, que creo que la sección inmediata superior a 35, que era la inicial, es 70, entonces ya cumplió directamente. Luego de eso, viene la verificación por caídas de tensión acumuladas. ¿Qué eran las caídas de tensión acumuladas? Acá estuvimos viendo por tramo. Las que tenían que ver por tramo eran las que tenían que ver acá, con la línea principal, que no debía superar para iluminación el 0,5 o el 1% para fuerza motriz, para las líneas seccionales, que no debía superar el 1,5 o el 3 según sea iluminación o fuerza motriz, para los circuitos terminales, que no debía superar el 1% en cualquiera de los casos. Pero sin embargo hay una caída de tensión acumulada. ¿Con qué tiene que ver esa caída de tensión acumulada? Con esta situación, cuando nosotros veíamos el esquema unifilar, teníamos la línea principal del medidor al tablero principal, la línea seccional de iluminación del tablero principal al tablero de iluminación, el circuito terminal de iluminación interior 2 desde el tablero de iluminación a la última lámpara fluorescente del circuito 2 de iluminación interior. Bueno, a lo mejor esto está dando menos que 0,5%, a lo mejor esto está dando menos que 1,5%, y a lo mejor esto está dando menos que 1%. Pero cuando yo sumo esta caída de tensión absoluta en volt, más esta caída de tensión absoluta en volt, más esta caída de tensión absoluta en volt, puede ser que esa sumatoria de delta B me dé mayor que el 3%. A ver, ¿qué teníamos? Una debía ser para iluminación menor a 5, menor a 1,5, menor a 1. Pero la suma en voltios de todas esas caídas de tensión relacionada con la tensión de alimentación de los tubos fluorescentes de la iluminación interior 2, capaz que es mayor al 3%. Entonces tenemos que hacer la verificación no solo por caídas de tensión parciales, por línea y circuito como hicimos acá, sino por caídas de tensión acumuladas desde el medidor hasta cada una de las cargas. Pero eso es tarea de la semana que viene.